Recording in progress. Buen día, licenciados, compañeros. En esta ocasión les hablaré del trabajo investigativo que desarrollamos en clases. A continuación, les hablaré de cómo estuvo el comercio en los últimos 5 años. Como sabemos y es dominio de todos, el comercio estuvo con altas y bajas. Tuvimos un decrecimiento en el 2019 y esto debido a que llegó el COVID-19 y nos vino a desestabilizar, no solo a nosotros, a nuestro mercado, a nuestro país, Honduras, sino que también desestabilizó todo lo que es el nivel del comercio mundial, grandes potencias, Estados Unidos, Europa, todo se vio afectado a nivel mundial. Em, Sin embargo, a principios, ya a mediados del 2021, se empezó a ver una luz en el camino, empezó la economía a tener una mejora, empezamos a volver a construirnos de esta recesión que tuvimos pandémica. Eh, ¿Qué pasó con la pandemia? O sea, muchos negocios realmente no superaron. Algunos resistieron y volvieron, están renaciendo de nuevo. Fue muy difícil porque entramos a un confinanciamiento. En el caso de nosotros como Honduras, a partir del 16 de marzo del 2020, entramos a un confinamiento que solo estábamos encerrados en casa, no teníamos opción a compras de productos, salvo aquellos que eran alimentos, de limpieza. Eso era lo primordial, eso era el comercio en ese momento. Muchas de estas empresas no pudieron, no encontraron ese método de cómo salir adelante, de cómo reinventarse. Y a nivel mundial les voy a hablar de lo que es la tienda Aldo en Estados Unidos. Ellos no cerraron, pero sí se declararon en bancarrota. Y tenían, por decirlo, tenían una tienda por departamento que estaba dedicado a varios segmentos de mercado. Entonces, en el caso de ellos, tuvieron que reducir su segmento y quedarse con los segmentos principales, que eran los que en su momento podían mantener a la empresa con vida. Y esto también fue el caso de Mavit, que es una empresa francesa dedicada a la elaboración de neumáticos, y ellos eran, eran el principal proveedor de lo que es el Tour de France. Pero como en ese momento no había opción a torneos, a campeonatos, a ningún tipo de deporte, entonces, ¿qué pasa? Este tipo de productos no son necesarios, no se vuelven una necesidad para el consumidor. Y al no el consumidor no tener una necesidad, o sea, no hay el comercio, no hay las ventas necesarias. Entonces esta empresa igual se declaró en bancarrota y eh, sufrió los efectos de la pandemia. Más sin embargo, hubieron empresas que en este momento alcanzaron un auge. Por ejemplo, el caso de Pfizer ellos fueron una de las pocas casas farmacéuticas que se lanzaron a hacer una vacuna. Y recuerdo que en su momento todos queríamos la vacuna, todos anhelábamos esa vacuna. El Estado como tal vez no nuestro país, porque nuestro país recibió mucha ayuda de muchas donaciones de la vacuna, pero sí, por ejemplo, los países mundiales, grandes potencias mundiales, sí pagaron millones de dólares para poder obtener la vacuna. Entonces vemos a un Pfizer que si bien es cierto, ellos no estaban mal, pero tuvieron un auge ahorita en la pandemia, ya que ellos fueron uno de los principales beneficiados. También hablamos de lo que son las empresas de repartición. Eh, mm, Al momento de que pasa la pandemia, todos entramos en confinamiento, nadie podía salir, todos teníamos que estar en casa, quédate en casa era el lema. Eh, yo recuerdo que para hablar los primeros veces con mi familia lo hacíamos a través de videollamadas. Entonces fue muy difícil, era muy difícil, era imposible
ir y comprar hasta los alimentos. Entonces, los supermercados, para poderse, supermercados o tiendas, empezaron a hacer alianzas con ese tipo de empresas, donde uno hacía la compra en línea y ellos venían a dejar su producto a la vivienda. Y creo que para ellos la pandemia fue de mucha ayuda, porque ya hoy al 2023 hay ocasiones que yo prefiero pedir las cosas a domicilio porque el costo es mínimo con lo que yo gastaría en invertir en tiempo, gasolina, exponerme a salir a la calle, o sea, entonces hoy por hoy a veces yo prefiero hacer la compra a domicilio que me la vengan a dejar a mi casa. El mercado libre, del mercado libre a lo que yo investigué y leí, siento que a veces no puede ser muy justo, porque lamentablemente no todos los países tienen la capacidad de competir, no todos tienen la misma, son equitativos. Estamos hablando que a nivel mundial hay grandes potencias y habemos muchos países subdesarrollados. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los subdesarrollados nos volvemos consumistas a las exportaciones de los otros países y a veces em, obviamos, o sea, perdemos la iniciativa de hacer productos aquí en Honduras. Por ejemplo, nosotros hoy en día, o sea, todo lo exportamos, todo, y tenemos la capacidad, como lo decía la licenciada en la clase, tenemos la capacidad, somos un país que tenemos los recursos, pero no los aprovechamos. Tenemos recursos para salir adelante, entonces, y nos falta, siento yo que nos falta educación, nos falta visión como país. A las grandes potencias, a mi parecer, a ellos les beneficia que nosotros, los países subdesarrollados, eh, dependamos mucho de ellos, porque ellos no nos tienen amanoteados, por decirlo así. O sea, ellos somos dependientes de ellos, somos dependientes de una opinión de ellos, somos dependientes, ellos es para revisar un préstamo, si vamos a obtener un préstamo o no, tenemos que ir a estas instituciones multilaterales y preguntar si lo podemos. O sea, ellos tienen que venir y analizarlo, entonces, y dependiendo de lo que digan esas grandes potencias, dependiendo de eso, vemos si tenemos el permiso. O sea, estamos como que fuéramos los hijos de estas grandes potencias. Lo que les decía, los países pobres del mundo tienen una desventaja competitiva en estos sectores de la economía. O sea, tenemos poco que exportar, pero siento que en el caso de nuestro país, nosotros sí tenemos el recurso humano, tenemos la capacidad. Lo que no tenemos son proyectos del Estado como tal, donde involucre a las personas, donde le enseña a las personas cómo establecer una empresa, cómo crear un negocio, donde incentive la creación, la generación de negocios. Yo considero que sí, somos un país bendecido, gracias a Dios. O sea, tenemos una infraestructura, no la mejor, pero tenemos riqueza natural, que hasta en eso no sabemos ni aprovecharla. Vemos un país como Costa Rica, incluso como El Salvador, que están explotando su comercio, su turismo, y nosotros nos hemos quedado en el olvido. Y lo poco que se explota es porque lo hacen los extranjeros. O sea, cometemos hasta el error de vender nuestras tierras para que el extranjero venga, haga su empresa y se lucre de ella, y nosotros ser trabajadores de ellos. Entonces sí creo que sí debemos de tener un benchmarking hacia aquellos países, hacia aquellas grandes potencias, de qué están haciendo, qué hacen ellos para ser exitosos, qué debemos de hacer nosotros para seguir sus pasos
y poder convertirnos, poder salir de este subdesarrollo. Creo que no es un plan a 5 o 6 años, es un plan largo, de tiempo largo. Debemos de empezar con nuestros niños, con nuestros adolescentes, ya que para revertir la situación, sí creo que sí podemos revertirla con educación, con proyectos donde incentiven a los niños. Vemos a una china, por ejemplo, vemos una china que en la escuela los niños hacen sus experimentos de robots, de drones, y aquí en Honduras, o sea, a veces los niños ni capacidad para una computadora, hay niños que no saben ni encender, no saben qué es los niños que están en las zonas rurales, ellos no tienen esa capacidad de poder tener una computadora, de poder tener internet, y esto realmente nos atrasa como país y nos hace menos competitivos en ese mercado. Entonces, sí, como país y como meta de Estado, de proyectos, sí debemos de generar esos recursos y trabajar en eso, ver a esos países, ver, no irnos tan lejos, ver a un Salvador, un país como El Salvador, qué está haciendo de bien, qué está haciendo ellos ahorita para, vemos a ciertos competencias que son mundiales y las están llevando a su país, se están realizando en su país. Entonces sí, debemos de ver debemos de analizar y hacer un benchmarking para ver qué podemos, qué estrategias debemos de utilizar. A China está creciendo y sí se puede llegar a ser un líder mundialmente, económicamente hablando. Actualmente tiene una economía muy fuerte, es lo que hablábamos. China que no produce, produce de todo y lo produce a muy bajo costo. Probablemente sus, sus productos no sean los mejores de estándares de calidad, pero son los más bajos en costo. Entonces, y nosotros como países subdesarrollados, preferimos todo lo que es bajo en costo, aunque a la larga se convierta en un doble gasto, pero preferimos consumir ese tipo de productos, ya que aquellos que sí tienen un estándar de calidad alto son mucho más caros y son mucho más. La economía no es para hacer esas compras de ese tipo de artículos. Em, la mayoría de los también, a pesar también que nos está afectando actualmente lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, eh, o sea, vemos una economía más frágil. Si el COVID nos había dejado un poco desestabilizado, nos dejó desestabilizado, esta guerra también nos está desestabilizando, está llevando los costos a otro nivel. Y no solo aquí en Honduras, mundialmente, o sea, no solo nosotros como país subdesarrollado lo sentimos, también lo sienten aquellas personas que viven en Estados Unidos, familiares que tenemos allá que me dicen que pagan, ¿qué? $6 no miento, $12 por media docena de huevos. O sea, es increíble, es exagerado el precio que tienen allá y entonces vemos que sí, que no sé hasta qué punto se beneficien con esta guerra. Los aranceles. Considero cómo podemos o qué ventajas podemos tener de los aranceles. Sí, como país debemos ser atractivos a la inversión. Debemos de atraer a aquellos extranjeros, ya que no contamos con el capital o las personas que tienen el capital aquí no ven el país atractivo y tal vez lo invierten en otros países. Entonces necesitamos atraer más inversión porque esto nos va a generar más empleo. A la larga nos va a generar más ingresos. Entonces debemos de contar con ese plan para incentivar a este tipo de inversionista. Pero sin embargo, tenemos el problema de que somos un país corrupto
Y aquellas personas que están encargadas de analizar qué tipo de proyectos de inversión se pueden hacer, se dejan llevar a veces por ellos mismos, por la cúpula de ellos mismos, donde para poder tener sus empresas y para poder obtener reducción en impuestos, crean leyes o crean impuestos, crean cosas que solo a ellos les beneficia. Total, al pueblo no miran un crecimiento, sino que es un crecimiento personal, no poblacional, no social. Entonces, debemos de analizar, pues debemos de analizar qué tipo de aranceles, qué tipo de impuestos se le van a conceder y si estos impuestos o este gasto que este ingreso que vamos a dejar de percibir, nos conviene, si la ganancia que vamos a obtener de estas empresas en otro tipo de impuestos o en otro tipo de tributos va a ser lo suficiente, pues qué bien. Lo otro es que con esos ingresos deberíamos de crear proyectos. O sea, el problema de Honduras es que no sabemos para dónde se va el dinero. O sea, no hay creación de proyectos, no hay, no hay inversión. Entonces, ese es el problema. Por ejemplo, aquí en Honduras tenemos el grave problema y creo que es uno de los que ahorita Salvador, el país del Salvador está siendo líder, que invirtió en la seguridad. Ellos están apostándole a la seguridad y han logrado tener un país con sus métodos, pero han logrado tener un país estable, hablando de lo que es seguridad. Y el problema de nosotros es que, por ejemplo, aquí ni los pymes ni las pequeñas empresas pueden trabajar porque son víctimas de la delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? No hay aquella confianza. Y si nosotros como hondureños tenemos miedo, no me imagino un inversionista, qué le pasará por su cabeza al ver que tanta noticia desagradable. Entonces, creo que sí, que sí son buenos, pero también deben de analizarse y deben de ver sus pros y sus contras y deben de generarse también ahí mismo una unidad que indique qué proyecto o qué es lo que se va a llevar a cabo con esos ingresos que se perciban. En Honduras, las legalizaciones de los negocios es un trámite engorroso y no tanto engorroso. También sabemos que los impuestos comparados con otras instituciones, con otros países, pues son bajos. El problema es que esos países tienen un ingreso alto y no solo el ingreso, también con su pago de impuestos le generan o ¿cómo se llama? Les podría decir que le tienen ya pagado lo que es el servicio de salud, de educación, mientras que en nuestro país el problema es que aparte de los impuestos que pagamos, también tenemos que pagar, ir a una clínica privada, pagarle eh, escuelas privadas a nuestros hijos, o sea, no pagar por los medicamentos, porque desgraciadamente no hay medicamentos. No hay, usted va a los hospitales y no hay, y no es de ahorita, no es del 2014, perdón, del 2019 o 18 para acá, es desde antes, esto siempre ha sido así, o sea, no tenemos que trabajar en la educación. En nuestro país hay varias leyes, o sea, somos un país lleno de leyes. El problema de nuestro país es que cada uno tiene su enfoque a la ley y cada uno le encuentra una salida. Entonces no hay un riguroso aplicación de la ley y eso es lo que pasa. Sin embargo, hay proyectos que el gobierno anterior y este gobierno han instalado para poder atraer a esas pequeñas empresas que aún no se han constituido, para poderlas atraer, para que se puedan constituir, se puedan legalizar, porque sabemos que sin legalizarnos tampoco, si tenemos deseo de hacer una empresa, pero sin legalizarnos, no vamos a poder tener los ingresos que queremos, porque normalmente para poder tener comercio con otras empresas
que están constituidas, tenemos que estar registrados en el servicio de SAR. Si no lo estamos, no podemos hacer comercio con ninguna, podemos hacer comercio con otras empresas informales, pero si queremos crecer y queremos llegar a ser líderes o a tener un crecimiento, debemos de apostarle a grandes empresas, pues a tener como proveedores a grandes empresas. Em, Creo que había una de las preguntas que nos decía que cuál era el factor más difícil para entablar un negocio con China, Turquía o India, si podía ser la religión, si podía ser el tema social, la estructura social, la educación, y yo considero que hoy en día es la educación, porque no hemos sido educados ni nos han preparado para realizar actividades de comercio y para poder sobresalir adelante. Somos un país que desgraciadamente no invertimos en la educación, no apostamos a la educación. A veces creo que en la cúpula de políticos les interesa tenernos siendo dependientes de un sector pobre, un sector eh, de un sector como el político no interesa, o sea, no desea que abramos los ojos y por eso no invierten en proyectos de educación. Hoy en día, como les decía, hay muchos niños en ciudades rurales porque que estén en una ciudad rural no quiere decir que no tienen una capacidad para poder hacer negocios. De repente no tienen una oportunidad o no tienen desarrollado sus habilidades como una persona que vive en una grande ciudad que tiene más contacto y más comunicación, pero no quiere decir que estos niños no lo puedan hacer. O sea, sí lo pueden hacer, pero desgraciadamente ellos no tienen que luchar contra sus carencias. Y esto es difícil de que un país pueda salir a desarrollarse si no ofrece como tal el gobierno, no ofrece proyectos de educación, no invierte en esas cosas, no invierte en un deporte. Vemos a un Estados Unidos es, que es líder en todos los deportes, o sea, ellos manejan casi todos sus deportes y le invierten a los niños a que se desarrollen en un deporte. Aquí en Honduras no, aquí no hay pero ni cancha donde los niños puedan jugar. No hay, no hay ese tipo de incentivos. Entonces, lamentablemente, estamos acostumbrados a agarrar lo más fácil, lo más sencillo. Y como último, tengo en la investigación, verifiqué lo que es estas tres redes, que son Telegram, y Telegram está desarrollada por rusos, por dos hermanos rusos, y viene siendo enfocada, o sea, se parece bastante a lo que es WhatsApp, solamente que en Telegram, por ejemplo, yo sí lo tengo activado, pero creo que solo para clases, porque ahí se puede enviar archivos con mucha más capacidad. Vemos las otras dos redes que encontré. Bueno, encontré muchísimas y la mayoría son de China. Estas otras dos redes, WeChat y Singway, son desarrollados por China, por la comunidad china para ellos tener, porque recordemos que ellos, hay algunas ciertas aplicaciones que no utilizan. Entonces ellos han desarrollado sus propias aplicaciones y hasta en eso van a llegar un momento que van a ser líderes, porque están siempre en pro de mejora y tratando de construir sus propias recursos. No están acostumbrados a, como dicen, así como nosotros los hondureños que esperamos que todo nos caiga del cielo, ¿no?
este país, esta grande potencia mundial está cada vez avanzando y avanzando a paso grande. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Buenas noches.